Existen ocasiones en la existencia en las que todo puede transformarse de repente. Instantes que surgen en tu interior de manera inesperada, en momentos de vulnerabilidad, cuando te encuentras inmerso en la falsa percepción de tener todo bajo control. Instantes que se repiten en tu cabeza de forma intermitente, como una pesadilla de la que no logras despertar. Fue una de esas ocasiones especiales. Todavía lo percibo, la carga que representa. La forma en que el ambiente en la habitación se transformó. La forma en que mi corazón se detuvo. La forma en que el tiempo se prolongó con tanta delicadeza dio la sensación de que el universo estaba conteniendo el aliento. Creí que tenía todo bajo control. No creí que alguien tuviera conocimiento de eso. Sin embargo, en ese momento apareció mi padre. En ese instante fugaz, se reveló todo lo que creía oculto y lo que consideraba protegido se desmoronó. No tengo ni idea si me vi en el espejo. Solo tengo conocimiento de que en ese instante me sumergí en una acción temeraria. Algo que me hizo sentir que existía una conexión especial entre él y yo. ¿Podrías proporcionarme el siguiente, por favor? Mi papá se encontraba allí, observando, contemplando, comprendiendo. Es increíble lo rápido que tu organismo puede afectarte. La intensidad del momento se transforma rápidamente en una sensación de frialdad. Siento un vacío en el estómago. Mis manos, aún atrapadas en algo que no debían, comenzaron a temblar. Sentí como mi respiración se detenía en mi garganta. Tenía ganas de salir a correr. Tenía el deseo de desvanecerme. Anhelaba despertar y darme cuenta de que todo era una pesadilla. Sin embargo, no era así. La mirada de mi padre me transmitió un mensaje contundente y directo. Esto no tenía vuelta atrás. Si disfrutas de relatos verídicos sobre daños, misterios y ramificaciones, no dudes en suscribirte en este momento. Lo que va a ocurrir a continuación te dejará asombrado. Fue posible percibir el latido de mi corazón en mis oídos. Mi padre mostraba una actitud distante, oscilando entre la sorpresa y una emoción más desagradable, la cual no me atreví a mencionar. Sentía como si mi cuerpo entero se hubiera petrificado. Me resultaba difícil respirar. Mi mente estaba en blanco. Antes de que te cuente sobre el suceso que lo transformó todo, es fundamental que conozcas el camino que me condujo hasta este punto. Esta elección no solo resultó desafortunada. Se trató de todos los instantes previos a eso. Cada noche, un silencio absoluto durante la cena. Cada texto desactualizado. Todas las noches me despertaba con la sensación de estar en un hogar repleto de personas que ni siquiera reparaban en mi presencia. Contaba con 22 años de edad. Con la edad suficiente para tener mayor sabiduría. Sin embargo, era demasiado joven para pensar que podría haber repercusiones. Era un hombre que no solo inspiraba respeto, sino que lo exigía. Este hombre confiaba en la importancia de la organización, el control y la moralidad. Él no contaba con un espacio oscuro a su alrededor. Todo en la vida se puede catalogar como positivo o negativo, útil o inútil, digno o desafortunado. ¿Qué hay de mí? He dedicado todos mis años intentando ser la hija de la cual sentirse orgullosa. Buscando la perfección. Sin importar mis acciones, jamás lo evalué. Siempre había algo que faltaba. La aprobación recibida. Agradezco su amable atención. El cariño que te profesa. Cuando llevas mucho tiempo buscando algo inalcanzable, comienzas a buscarlo en sitios donde no es apropiado. Estando presente físicamente, nunca estaba realmente presente emocionalmente. Siempre se encuentra inmersa en su propio universo, deambulando por la casa como si estuviera bajo sospecha. No mostraba maldad. No mostraba comportamientos abusivos. Ella se encontraba ausente solamente. Si le expresaba mi malestar, ella asentiría con la cabeza, mostrando una sonrisa amable y añadiría, «No te preocupes, cariño». Sin embargo, la situación no era la adecuada. Se estaba desvaneciendo sin que nadie se percatara siquiera. Me encuentro indeciso sobre revelar su identidad. Puede que no sea relevante. Tal vez otorgarle un nombre le confiere una cantidad excesiva de influencia. Era una persona que despertaba emociones. Es el tipo de amenaza que no se percibe como tal hasta que estás demasiado comprometido para poder huir.
Siempre lograba que me sintiera especial, como si fuera la única persona que importaba en ese momento. Como si no fuera imperceptible. Siendo más que simplemente la descendiente de alguien, una responsabilidad para otro. De esta manera dio comienzo. Evita hacer afirmaciones exageradas o intentar seducir de manera exagerada. Con tan solo una mirada. Una mirada que perduró. Un instante que se extendió más allá de lo esperado. De pronto, todo en mi vida dio un giro inesperado. Desde el exterior, parecía estar en condiciones normales. Una residencia suburbana ideal con un jardín cuidadosamente mantenido y un patio trasero que permanecía sin uso. En su interior, se trataba de un sitio donde cada cosa estaba en su sitio correspondiente. En ese lugar, el material permanecía estático. Donde las imágenes familiares estaban perfectamente dispuestas. En ese lugar, el ambiente tenía un aroma a disciplina y organización. Sin embargo, bajo la capa exterior, se encontraban cruces. Al principio, son diminutos y apenas emiten ruido. Sin embargo, su alcance crecía. Nadie te cuenta la verdad sobre ser el niño ejemplar, el cumplidor, aquel que nunca se equivoca. Se encuentra en soledad. Cuando realizas todas tus tareas correctamente, las personas tienden a pasar por alto tu bienestar. Simplemente dan por sentado que lo eres. Y no era yo. Deseaba experimentar una emoción. Algo breve. Me convencí de que no habría consecuencias. Simplemente una actividad recreativa. Tan solo un pedacito de alegría que me correspondía. Nadie tendría conocimiento de eso. No causaría ningún perjuicio a ninguna persona. ¿Cierto? Debería haber tenido más conocimiento. Debería haberme dado cuenta de que las verdades siempre terminan saliendo a la luz, los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Las paredes de esa casa, que han sido testigos de tantas conversaciones inesperadas y momentos de desesperación en silencio, no me retendrían eternamente. Mientras me encontraba en ese lugar gélido, observando fijamente a mi padre, una revelación se apoderó de mí. No se encontraba solo en esa situación difícil. Se encontraba en una situación vulnerable. Y no había vuelta atrás. Desconozco el instante preciso en que todo comenzó. Quizá fue la forma en que me observó. Como si fuera algo por observar. Quizá fue la prolongación de su voz al pronunciar mi nombre lo que me llamó la atención. Quizá fue la forma en que me observó a través de la impecable actuación de ser hija, a través de la calma y el aislamiento que creía haber ocultado con destreza. Quizás se debió simplemente a mi estado de apetito. No es por la comida. No, gracias por la atención. En busca de algo auténtico. Por una acción que causó que mi corazón se partiera, que mi piel ardiera, que mi corazón se rompiera de formas incontrolables. Comenzó de manera modesta. ¡Qué inocente eres! Una pizca informal que se extendió por un instante más de lo debido. Un intercambio de miradas clandestino a lo largo de la habitación. Un mensaje de texto nocturno, tan ambiguo que puede tener múltiples interpretaciones a la vez. Pensé que no servía para nada. Solamente términos. Nada más que intercambios de miradas. Sin embargo, las palabras tienen un impacto significativo. El lenguaje de las miradas es muy revelador. Cuando me permití estar en sintonía con ellos y me convencí de que lo que estaba haciendo no era incorrecto. Nadie tendría conocimiento de ello. Que se encontraba protegido. Después llegó la oscuridad. La noche que lo transformó todo. Mi mamá se encontraba afuera con sus amistades. Mi papá solía quedarse en la oficina hasta tarde, como de costumbre. La vivienda se encontraba deshabitada, en completo silencio y sin sorpresas. Mandé un mensaje. No me esperaba su presencia, sin embargo, se hizo presente. Cuando ingresó, experimenté una sensación repentina, como si algo se encendiera en mi interior. La vivienda, generalmente gélida, austera, carente de vitalidad, experimentó un cambio. Con mayor calidez. Experimenté una forma de vida completamente nueva y desconocida hasta ahora. Fue posible percibir mi risa personal, alegre y espontánea, ocupando el lugar donde habitualmente reinaba el silencio. Noté su cercanía, no demasiado próxima, como si ambos compartiéramos un juego conocido.
Recorrimos la casa como si fuera de nuestra propiedad. Como si las paredes guardaran todos los secretos. Como si la atmósfera no estuviera cargada con el peso de todo lo que guardábamos en silencio. Entablamos una conversación. Vamos a disfrutar juntos con unas risas. Estamos tomando algo para beber. Después, de repente, la distancia entre nosotros se esfumó. Un leve contacto, una mano apoyada en mi brazo, los dedos apenas rozando mi piel, provocando una reacción en mi interior que escapaba a mi control. Un deslizamiento pausado, su aliento cálido rozando mi piel. Tenía conocimiento de lo que sucedería. Tenía la posibilidad de detenerlo, pero optó por no hacerlo. Decidí ignorarlo, ya que en ese instante no tenía relevancia alguna. Ni el ayer, ni el mañana, ni el acto de deshacer algo que jamás podría ser restaurado. Hubiera sido conveniente prestar atención al sonido de la puerta del automóvil en el exterior. Debería haberse percatado de la falta de funcionamiento de la puerta principal. A pesar de que el aire había cambiado y alguien más había ingresado a la casa, en ese instante no fui consciente de ello. Me gustaría poder afirmar que no estaba reflexionando en ese momento. Lo que sucedió a continuación fue simplemente un equívoco, un instante de angustia en el que la razón se desvaneció y las emociones tomaron el control. Sin embargo, eso no sería cierto, ya que la realidad es que estaba reflexionando. Lo experimentaba intensamente, y esa fue la verdadera dificultad, ya que por primera vez en mucho tiempo no se sentía vacío. No se encontraba en soledad, simplemente estaba siendo. Experimenté una sensación de reconocimiento, aprecio y vitalidad. Era consciente de que no estaba correcto. Conocía cada instante, cada contacto, cada exclamación. Sin embargo, la impresión superaba a la parte trasera. Más potente que el susurro interno que clama que me frene. Durante toda mi existencia, he intentado comportarme de manera correcta. Busco ser la hija que pueda llenar de orgullo a mi padre. Quien cumplía con las normas, aquel que nunca se apartaba de lo establecido, quien nunca me brindó motivos para dirigirme con algo distinto a aprobación. ¿Qué era eso que me habían dado? ¿La sensación de estar solo? Vivir esperando todo el tiempo? ¿Debo aguardar a ser percibido por alguien? ¿Por qué no me corresponde en amor? ¿Cómo lograr que experimente la sensación de que me preocupo? Y en este momento, apareció una persona que lo logró. Una persona que me observaba como si fuera lo único en este mundo. Alguien cercano. Alguien que no sintiera el frío. Alguien que me tenía aprecio. Sentía un vacío en mi respiración. La zona de mi piel que entró en contacto se enrojeció, pero no fue solo por la temperatura. La situación tenía una dimensión más profunda. Tengo un gran apetito. Durante mucho tiempo, una urgencia que permaneció oculta. En mi mente resonaba fuertemente la pregunta sobre si esto era el amor que debía experimentar. Cerré los ojos por un instante, sumergiéndome en la sensación de calor, de riesgo y de alivio al darme cuenta de que estaba desafiando todas las normas que conocía. Me agradó. Me encantó muchísimo. Después, se escuchó un sonido. Está bien. Prácticamente imbatible. Antes de que mi mente pudiera comprenderlo, algo en mi interior ya lo presentía. Hay un cambio en la atmósfera. La presencia de alguien. Observé, sintiendo como mi corazón latía con fuerza de repente en mis oídos. Gire la cabeza. Durante un breve instante, tan solo un segundo, pude divisarlo. La presencia oscura. De camino a través de la ventana. Siento un deslizamiento debajo de mi espalda. Rechazo. De ninguna manera. Para nada. Ni hablar. El bebé resistió. De repente, siento la boca reseca. Mi cuerpo helado en su posición. Debería haber previsto eso. No tendría que haber existido. Tan solo una artimaña lumínica. Sin embargo, una voz interna me advirtió en contra de ello. La sensación del aire era distinta, no solo se percibía de manera diferente. Experimentaba una sensación de carga. Como si algo observara fijamente. Como si algo estuviese aguardando. Acto seguido, la entrada principal se desbloqueó. Mi mundo interior se derrumbó por completo. Todo a mi alrededor se desmoronó en un estruendo único.
El sonido que hace la puerta principal. Un sonido de dimensiones reducidas. ¡Qué común! Sin embargo, en ese instante se percibía como algo irrevocable. Sentí como si mi respiración se hubiera detenido en mi garganta. Experimenté una sensación de rigidez en mi cuerpo. Mi cerebro exigía que me pusiera en acción. Para llevar a cabo una tarea, sea cual sea. Sin embargo, la temperatura en su ubicación era baja. Esto no estaba previsto que ocurriera. No era esperado que estuviera en su hogar. Todavía no. En este momento no es posible. Sin embargo, allí se encontraba. Y en un instante, todo cambió. En cuestión de instantes. Reparar lo que parece irremediable. Instrucciones a seguir. Paso pasado. Hecho con intención. Cada sonido resonando en mis oídos. Dentro de mi mente. Siento molestias en la garganta. Caí al suelo. Tomando aire. Aún siento el ardor en mi piel donde sus manos estuvieron. Mi cuerpo clamaba por salir de allí. Con el propósito de ocultarme. Para practicar running. Sin embargo, ya era tarde para ello. Debido a que la entrada principal ya se encontraba bloqueada. Debido a que mi padre ya se encontraba en el interior. Después, el tintineo de sus llaves. El mero sonido provocó en mí una ola de terror absoluto. Ya que reconocía ese ruido. Cada noche se escuchaba su llegada a casa con ese sonido. Al colocar las llaves en la mesita de madera junto a la entrada. Quitando sus zapatos en el mismo punto preciso. Revisando la casa sin siquiera detenerme a reflexionar. Una secuencia de actividades diarias. Previsibilidad. Un comportamiento que nunca antes había desafiado. Hasta este momento. Dado que en este momento esa costumbre tiene el potencial de causarme problemas. El paso del tiempo se ha vuelto más rápido. Giré la cabeza con tanta lentitud que la sensación que experimenté fue similar a la de moverme a través de un líquido. Y allí se encontraba. El aliado de los objetos. Aún muy próximo. Sigue presente en ese lugar. Auténtico. Es innegable. Fue posible percibir el latido de mi corazón en mis dientes. Por un instante, perdí la vista. Tuve que apretar mis manos contra mis piernas para calmar su violento temblor. Con los ojos sellados, por un breve instante, murmuré una plegaria en silencio en mi mente. Les ruego que impidan su visualización. Necesito despertar de esta pesadilla. Por favor, permítanme que esto no sea la realidad. Sin embargo, más tarde, resonó la voz de mi progenitor. Impresionante. De una textura agradable. Yes, inimaginable. ¿Cuál es la razón de que haya un par de zapatos extra en la entrada? Siento un malestar en el estómago. Mi interior se despedazó, se trastocó, se fragmentó en innumerables partes. Fue realmente ingenuo y descuidado. Había extraviado algo tan evidente. Los calzados. Los zapatos de ella. Colocándose justo a mi lado. Al igual que revelando un secreto. Como una artimaña que había urdido en mi contra. En ese momento, mi padre los observaba. La atmósfera dentro de la habitación resultó extremadamente pesada. Tuve que inhalar profundamente, pero me resultó extremadamente difícil. Cada centímetro de mi ser ardía de temor. Junto a él me encontraba, aquel individuo que no tendría que hallarse en este lugar. Experimenté la rigidez de sus músculos. Experimenté su propia respiración. Permanecía a la espera de mi intervención, de mi solución, de mi falsedad. Sin embargo, no podía hablar porque mi padre permanecía inmóvil. Se encontraba solo en ese lugar, observando los calzados. Como si tuviera conocimiento previo de eso. Como si en su interior algo hubiera encajado todas las piezas de forma natural. Después, su cabeza se alzó. En ese momento, sus ojos se encontraron con los míos. Y de repente, todo se transformó. El tiempo quedó congelado. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa, agobiante, oprimiendo mi pecho como una carga que no lograba aligerar. En la entrada se encontraba mi padre, con los ojos cerrados y mirando hacia los zapatos. Aquellas cosas que me había sentido tan ansiosa por ocultar. Aquellos que no eran de este lugar.
Aquellos que me llevaron sin siquiera darme la oportunidad de hablar. Era capaz de percibir su mirada antes de siquiera dirigirle la vista. Al momento en que ocurrió, al encontrarse su mirada con la mía, algo en mi interior se desmoronó. Al inicio, su rostro se veía pálido. A pesar de ello, como si su pensamiento se conectara con lo que sus ojos percibían. Después, lo presencié, la transformación. Un toque de desconcierto. Después, la ejecución. Después, algo aún más terrible sucedió. El acto de deslealtad. No te preocupes. Todavía no. Sin embargo, aquel gesto visual me indicó que no solo observaba la habitación. No estaba solo observándome. Observaba todo a mi alrededor. Todo lo realizado. Todo lo que había arrasado. Fue en ese instante preciso cuando percibí cómo su realidad se desmoronaba. Me gustaría entablar una conversación. Tenía la urgencia de entablar una conversación. Sin embargo, sentía mi garganta cerrada, áspera y reseca, como si el cristal me hubiera deshidratado. A mis espaldas, percibí su presencia, aquel que no debía encontrarse en ese lugar. Se encontraba solo y helado, como un ave atrapada en medio de las luces. Al descubrir de repente que se había adentrado en algo de una magnitud superior a la suya, este hombre se sintió abrumado. Sin embargo, no dirigí mi mirada hacia él. Era incapaz de hacerlo. Dado que los ojos de mi padre residían en mí, exclusivamente en mí. Unieron sus manos a la altura de la espalda. El brazo se ha fracturado. El vecino de Susien sufrió un leve desgarro. Estaba al tanto de esa característica. Ya lo había presenciado con anterioridad, aunque nunca me lo habían comunicado. Me obligué a desplazarme, a dar un paso hacia adelante. Padre mío. Sé cómo explicarlo. Estuvieron a punto de escaparse las palabras. Sensaciones de aire fresco. Sin embargo, ellos representaban todo lo que poseía. Durante un instante, no respondió. No se tomó la molestia de echar un vistazo. Permaneció inmóvil. Después, su boca se entreabrió. De ninguna manera. Solo una palabra. Temperatura baja. Hermosa. Conclusión. Experimenté una sensación similar a la de ser cortado por un filo. Solamente. De ninguna manera. La ausencia de sonido que vino después resultó sorprendente. Fui capaz de percibir el latido de mi corazón en mis oídos. Fue posible percibir la carga de todo lo que se fracturaba a mi alrededor. Percibí claramente al hombre a mi lado, su respiración única, su presencia de repente tan intensa, tan palpable. Después, regresó mi padre. Giró sobre sus talones y se puso en marcha. Evita levantar la voz. Sin requerir una justificación. Simplemente dando un paseo. Como si no soportara estar en mi presencia por un instante adicional. Y de cierta forma, esa situación resultó ser más grave de lo que había previsto en un principio. Eso indicaba que todo había llegado a su fin. Quería decir que lo que había dañado no tenía solución. Mientras se alejaba por la salida, escuchaba claramente el sonido de sus pasos resonando en mis oídos, tenía plena certeza de algo. Lo que vendría después sería aún más grave. Los pasos de mi padre se fueron apagando al alejarse, cada uno más pesado que el anterior. Permanecía en ese lugar, sintiendo el frío, aguardando algo. Con el propósito de que regresara él. Con el propósito de provocar que eleve la voz. Desde que nos encontramos, anhelaba con ansias la explosión que finalmente sucedió. Sin embargo, nunca arribó. En vez de eso, escuché el leve sonido del pestillo de la puerta de su habitación al cerrarse. Y el ruido, ese sonido callado y contenido, resultó ser aún más aterrador de lo que había imaginado al principio. El silencio tenía un significado más profundo. La ausencia de sonido indicaba que no estaba entendiendo. Ya había finalizado. No tenía la más mínima noción de lo que eso implicaba. Se abrió mi pecho. Deseaba inhalar, pero la profundidad del aire resultaba abrumadora. Como si estuviera respirando algo denso, experimentando angustia. Mis manos seguían en movimiento, mi pulso acelerado, mi cuerpo rígido como una escultura. Tenía la urgencia de desplazarme. Requería solucionar este asunto.
Sin embargo, ¿de qué manera? ¿Cuáles términos tenían el poder de revertir lo sucedido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál falsedad? ¿Qué justificación urgente podría rescatarme de esta situación tan desoladora por la que me veo obligado a transitar nuevamente? No se encontraba ninguna. Y, en realidad, tenía pleno conocimiento de eso. Después, se escuchó un grito. Sería conveniente que me marchara. El sonido de su voz. Ese individuo. El individuo que permanecía en ese lugar. El individuo que formaba parte de toda esta situación. El individuo que presenció cómo traicionaba la confianza de mi padre en el momento presente. Con calma, dirigí de nuevo mi mirada hacia él. Se encontraba en calma. Excesivamente calmado. Sus manos se dedicaron a plasmar sus ideas en los bocetos. Experimentaron un alivio en la zona dorsal. Como si todo esto no hubiese tenido importancia alguna. Como si fuera una noche más. Como si no me encontrara en medio de los restos de una existencia que acababa de comenzar a brillar. Decidió retroceder un poco. Una vez más. Dirigiéndose hacia la salida. Sin apuro, sin responsabilidad, sin temor. Después, se desplegó. Un abrazo familiar y delicado. Me impactó como un golpe directo en el vientre. Debido a que no experimentaba miedo. Yo no como de la misma manera. No como era debido. En su mirada no se reflejaba ningún rastro de miedo. No habrá vuelta atrás. No experimentaba temor alguno que recorriera su ser de la misma manera en que lo hacía en el mío. Ya que no era su existencia la que estaba en movimiento. Él no era el progenitor de ella. No era su universo el que se desplomaba a sus pies. En ese instante, mientras me encontraba en la penumbra iluminada del pasillo, percibí algo que provocó un escalofrío en mis venas. Nunca antes había experimentado miedo. Avatar ser capturado. Desconocía la importancia que esto tenía en mi vida. No tengo idea de lo que ocurriría después. Ya que esta actividad era algo divertido para él. Había estado entreteniéndome con un juego totalmente distinto. Hubiera sido conveniente expresar algo. Hubiera sido conveniente expresar en voz alta lo que sentía hacia él. Lo colocó a él. Exigió una explicación sobre la razón de esa mirada dirigida hacia él. ¿Por qué se comportaba como si todo esto careciera de importancia? Sin embargo, le resultaba imposible. Cuando mi padre entró por la puerta, mi cuerpo seguía atrapado en la parálisis de lucha o huida en la que había quedado. Yo me encontraba en el lugar, observando, mientras él llegaba hasta el aro de la puerta, dándole vueltas poco a poco, como si no tuviera prisa alguna. Como si este instante no fuera el más crucial en mi existencia. Como si no me hubiera capturado él. Sin siquiera voltear la mirada, se alejó de la puerta y se esfumó en la oscuridad de la noche, como una silueta ajena al lugar. Tras él, la puerta se cerró. Me encontraba sin compañía. Permanecí inmóvil. Perdí el aliento. En la casa, solo se escuchaba el zumbido lejano del frigorífico, el tic-tac del reloj en la pared y el mutismo que provenía de la sala, donde se encontraba mi padre en silencio. La quietud estaba llena de vida. Poseía una gran influencia, imponencia y autoridad. Experimenté su presencia pesada sobre mí, ocupando el vacío que había quedado, confrontándome con todo lo que había callado. De cierta forma, esa situación resultó aún más negativa. Las palabras tenían el significado de que todavía existía algo. Sentimientos de angustia, ira, desilusión, o cualquier otra emoción. ¿Y qué pasa con la ausencia de sonido? La ausencia de sonido indicaba que no tenía la fuerza necesaria para defenderme. Había salido de allí. Como si el enfrentamiento no hubiera tenido importancia. Como si la explicación no hubiese sido suficiente. Como si la partida no hubiera tenido importancia. Experimento un profundo aburrimiento, siento un intenso ardor en la garganta y mis manos se aferran al borde de la mesa para evitar desplomarme. Experimenté cómo las paredes se acercaban, la carga del instante apretándome la espalda, desgarrándome de adentro hacia afuera. Después, se escuchó el ruido de un automóvil acercándose a la carretera. La madre que tengo. Se encontraba en su hogar. Sin conocimiento. En este momento. Sin embargo, esa situación no perdurará.
Pues existían ciertos misterios de gran envergadura que no podían permanecer escondidos. ¿Qué pasa con este? Estaba a punto de arruinarlo todo. Sentado en la penumbra, observaba fijamente la pared, mientras mi mente era un torbellino. Ya no se percibía nada como auténtico. La tranquilidad que había experimentado en la habitación hace apenas unos instantes se había desvanecido. La felicidad que había inundado mi ser se desvaneció. No la embriagadora sensación de ser amado. En ese momento, únicamente reinaba la quietud. El individuo que tuvo un accidente de tráfico hace un rato. El individuo que oprimía mi pecho como una carga imposible de alzar. Anoche, un individuo me informó que algo se había extraviado. Algo que ya no regresará jamás. He cambiado todas las partes. Cada etapa que me condujo hasta este momento. Cada elección que se toma. Cada pretexto. Cada vez que optaba por seguir esta ruta, me decía a mí mismo que no servía de nada. Que no era verdadero. De que carecería de sentido alguno. Sin embargo, tuvo un gran impacto. Fue de gran importancia. Y en ese momento, eso era todo lo que tenía restante. ¿Demostró valentía? En mi mente resonó la pregunta, abriéndose paso como un cuchillo manchado de sangre. ¿Ocurrió? Durante meses estuve tras la pista de algo que despertó mi pasión, persuadiéndome de que era superior a la ausencia en la que estuve sumida durante tanto tiempo. Sin embargo, en este momento, lo único que experimenté fue una sensación de frío. En un estado de desesperación. Al intentar llenar un vacío con otro, se encontró atrapado en uno del que no podía huir. Cerré los ojos con fuerza, pero las imágenes quedaron grabadas en la memoria de mis lápices. La cara de mi papá. La mirada de ella reflejaba una emoción que no era agresividad ni melancolía, sino algo más desalentador. Lleno de desesperación. Como si algo se hubiera quebrado en su interior. Como si se hubiera transformado en una persona ajena a su propia identidad. Una persona que ya no podía seguir amándolo. ¿Planeas informarle a tu madre? El pensamiento me provocó un ruido. Me encontraba completamente ajeno a lo que ocurría al otro lado de la puerta cerrada en la habitación. Tal vez se encontraba en la penumbra, al igual que yo, repasando cada detalle e intentando averiguar cuál sería el siguiente paso a seguir. Tal vez aguardaba a que ella avanzara para revelar la verdad, permitirle que asumiera la responsabilidad de sus acciones, ya que no deseaba continuar con esa carga. Tal vez, solo tal vez, él optaría por guardar silencio. Tal vez permitiría que el silencio se comunicara con él. Tal vez podría acostumbrarme a residir en este estado intermedio de expectativa, consciente de que en cualquier instante todo lo que conozco podría desmoronarse una vez más. No hay nada más desalentador que la incertidumbre de lo que vendrá después de ser capturado. ¿Ahora siente aversión hacia mí? Un nuevo sentimiento amoroso se propagó por mi vientre cuando pensé en ella. Jamás había presenciado esa expresión en el rostro de mi papá. Jamás mentí de niño. Cuando lo abandoné de formas pequeñas pero inolvidables. En el pasado, lo defraudé de formas que en ese momento consideraba significativas. La situación era otra. Aquí terminaba todo. Así lucía una persona que había dejado de creer. Y de eso no había vuelta atrás. Desperté justo cuando me percaté de que me estaba desplazando. Mis pies descendieron con lentitud y falta de equilibrio, como si estuviera avanzando en un mundo onírico. La puerta se encontraba completamente cerrada. Sin embargo, era capaz de percibirlo en la distancia. Era más abrumadora su presencia que cualquier expresión verbal. El peso de lo inesperado oprimiendo mi estómago, me causó malestar. Hice el gesto de alzar una mano. Detuve la reproducción. Permanecí en espera. Tenía ganas de dar un golpe. Tenía la intención de llegar hasta allí, rogarle que me llamara a voces, que actuara de alguna manera, cualquier cosa, con tal de asegurarme de que no era el fin. Para informarme de que no habían acabado con nosotros por completo. Sin embargo, jamás llegué a rozar el tronco del árbol con mis manos. Porque tenía un conocimiento profundo al respecto. Ya era tarde. Y de cierta forma, eso le causaba aún más dolor. Regres. Regresé andando a mi cuarto. Me encontraba sentado en el borde de la cama, con la mirada perdida. Al fin,
Se hicieron presentes los sollozos. Tranquilos y callados. A temperatura elevada. Un número interminable. Intenté sujetar mis manos contra mi rostro, pero fue en vano. Dado que la situación no tenía solución. No lo había eliminado. No tenía intención de que eso ocurriera. En ese momento, anhelaba que los acontecimientos nunca hubieran llegado a su fin, algo que nunca antes había experimentado desde que todo comenzó. Permanecí en ese lugar durante lo que me pareció una eternidad. Puede ser que ocurriera de esa manera. Tal vez el tiempo se detuvo en el instante en que la mirada de mi padre me reconoció. En el instante en que partió sin decir ni una sola palabra. En un instante, el peso de mis decisiones cayó sobre mí de golpe. En mi rostro todavía hay lágrimas. En este momento, en completo silencio. Restos de sal que aún conservan calor. Sin embargo, en el interior, la tormenta no se acercaba. Debido a la situación actual, me vi en la necesidad de aguardar. Aguardar para comprobar si mi padre volvería a dirigirme la misma mirada. Aguardar para ver si me lo comunicaría a mi madre. Aguardar para comprobar si todo lo que he dedicado mi vida entera a construir en términos de amor, confianza y familia, se había desmoronado irremediablemente. Y posiblemente lo más desafiante de todo fue tener que soportar mi propia compañía. Con las decisiones que tomé. Tras la catástrofe que había provocado. Esa es la esencia de la deslealtad. No solamente causa daño a las personas que te rodean. También te afecta. Una vez que decides traspasar ese límite, no hay marcha atrás. Sin embargo, necesito hacerte una pregunta. En caso de ocupar el lugar de mi padre, ¿cuál sería mi actuación? ¿Te habrías enfrentado a mí? ¿Te habrías puesto a gritar? ¿Hubieras solicitado una aclaración? ¿Hubieras arrojado todo al aire libre? ¿Te habrías desplazado de la misma manera que él, optando por el silencio en lugar de las palabras? ¿Le habrías comentado a mi mamá? ¿Serías capaz de perdonarte a ti mismo? ¿Acaso la confianza está tan deteriorada que resulta imposible restaurarla? Y en cuanto a mi situación, ¿qué sucede? ¿Debería dárseme una nueva oportunidad? ¿Acaso tomé una decisión tan definitiva que ya no soy digna de redención? No tengo idea. Quizás tengas esa cualidad. Hazme saber en la sección de comentarios. La traición no siempre se presenta en términos tan simples como el blanco y el negro. ¿Cuáles son los comicios más complicados? ¿Aquellas que te generan miedo? Residen en la oscuridad. Si deseas descubrir más relatos que revelen la verdadera esencia de la condición humana, aquellas que rara vez se mencionan, las que permanecen en la sombra, te invitamos a suscribirte en este momento. El inicio es solo el principio debido a la confianza que deposita en mí. Quisiera poder expresarte que con el paso del tiempo se ha vuelto menos complicado. Los días transcurrieron, seguidos por semanas y meses, y poco a poco la carga de esa noche se fue disipando. El silencio se hizo más llevadero, la ausencia de mi padre en los lugares que solía frecuentar no generó un vacío en mi corazón. ¿Existen fallos en algún lugar? Mantente cerca de ellos. Tú eres el responsable de las cargas. Te retienen. Durante los instantes de calma, en los lugares desocupados, en las miradas que recibes cuando crees que pasan desapercibidas, al enfrentarte a tu propia reflexión, experimentas una transformación interna. Todo cambió aquella noche. En el instante en que mi padre se marchó, lo supe. Cuando me encontré frente a su puerta, estaba tan nerviosa que no me atreví a llamar. Al día siguiente, al escuchar la voz de mi madre resonando alegre y despreocupada desde la cocina, supe que todo estaría bien. La casa se llenaba de la esperanza de la rutina. Pero ya no había nada que fuera común. Los secretos tienen la particularidad de no poder mantenerse ocultos eternamente. Están en pleno crecimiento. Las paredes, el aire y los vacíos entre palabras, miradas y pensamientos se llenan de silencios no expresados. Y era algo que podía percibir claramente. El sentimiento de confianza y optimismo que nos impulsa a seguir adelante. La felicidad. Esa noche algo se había quebrado. A pesar de anhelar creer en la tranquilidad que representaba el silencio, tenía la certeza absoluta de que era simplemente la quietud previa a la tormenta. No puedo determinar cuál fue la sensación más dolorosa.
El acto de haber dañado algo en mi padre que jamás podría reparar. O incluso ahora, una parte de mí anhelaba lo que me atrajo inicialmente a este lugar. Aún experimentaba esa sensación de malestar, esa angustia intensa de buscar ser reconocido de una forma completamente nueva. Tal vez esa fue la auténtica sanción. La falta de culpabilidad. No tener temor a ser descubierto. A pesar de todo, una parte diminuta de mí no lamentaba lo sucedido. No dejo de recordar esa noche constantemente. La intensidad de su mirada. La forma en que guardaba silencio. Salió rápidamente después de darse la vuelta. ¿Qué ocurrió en ese instante? En ese instante, tenía la certeza absoluta de que había dañado algo irreparablemente. Esa situación quedará grabada en mi memoria eternamente. ¿Cuál es la razón de ciertos fallos? Es posible cometer ciertos fallos. Otras opciones. Te acompañan.